Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mi Dios, estamos aquí hoy en este día, Señor, agradecidos, Padre, por la vida que nos has concedido, mi Dios. Y, Padre, continuamos con este discipulado, Señor, con estas clases en las que estamos, Padre, buscando ser unos discípulos y discípulas, Padre, agradables a ti, buscando cada día más tu rostro y tu voluntad, no para ser como nosotros queramos, sino para ser cada día más conforme a tu voluntad, tu propósito y tu diseño para con nosotros. Padre, menguamos en carne para que tú seas exaltado. Sí, mi Padre, porque es necesario que nosotros menguemos para que tú seas exaltado en nosotros. Mi Dios, no es fácil entender tu palabra, pero creemos que si tú abres nuestro entendimiento, lo podremos hacer. Mientras tanto, rendimos lo que somos delante tu presencia, mi Dios, y mi glorioso Rey. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque hemos errado al blanco, Señor. En nuestro diario caminar buscando agradarte, hemos errado. Hemos querido acertar en lo que es tu voluntad y vivir tu palabra, tus mandamientos, de acuerdo a tu diseño y propósito. Y muchas veces en búsqueda, Padre, de acertar, erramos al blanco y ese es pecado. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros yerros. Te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso que nos has dejado, en el nombre del Señor Jesús. Porque dice tu palabra y escrito está que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, hombre. Así que mi Dios eterno, en ese nombre te pedimos perdón por nuestros pecados, los yerros en la búsqueda de acertar al blanco, pero también te pedimos perdón por nuestras transgresiones, porque tú has puesto estatutos en tu palabra, has puesto límites, mi Padre, y muchas veces nosotros, conociendo el límite, transgredimos ese límite, nos cruzamos de los territorios de la santidad y nos brincamos a propósito a los territorios de la iniquidad, y de manera que ahí estamos transgrediendo voluntariamente tus mandamientos. Te pedimos perdón por pecados y te pedimos perdón por las transgresiones. También te pedimos perdón por el pecado con indolencia, que ya sabiendo que es pecado, que ya sabiendo que es condenatorio, aún así nos damos permiso y nos damos la concesión de transgreder tus mandamientos, de violar tus leyes, estatutos, decretos y ordenanzas, porque tu palabra diciendo no harás, nosotros hacemos ya con conciencia. Te pedimos perdón porque dice tu palabra que no hay otro Cristo para sacrificarlo, no hay más sangre para ser derramada, que solamente hubo uno y único sacrificio para el perdón de esos pecados, de esas transgresiones, de esas iniquidades. También te pedimos perdón por todo pecado de omisión. Dice tu palabra que sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos, es considerado como un pecado. Y Padre, muchas veces ya sabemos hacer lo bueno, sabemos orar, sabemos cómo se hace, lo hemos visto en tu palabra, cuando tú mismo nos dijiste, Señor Jesús, que nos pusiéramos de acuerdo en la tierra y pidiéramos, y tú lo harías. Cuando nos dejaste la instrucción de que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre sería hecho. Ya sabemos cómo se hace, y vemos las peticiones, Padre, y las dejamos pasar, de manera que sabiendo hacer lo bueno, sabiendo orar, no lo hacemos. Y tu palabra dice que eso es un pecado. Perdónanos, amado Dios, en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesús. Perdónanos, Padre. Aquí estamos reconociendo, Señor, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestros yerros, nuestros pecados. Reconociendo que somos hombres y mujeres falibles, que fallamos y que de continuo nos estamos equivocando. Y reconocemos nuestra necesidad de ti y la necesidad que tenemos, Padre, de verdaderamente ser convertidos en espíritu, alma y cuerpo, con esa identidad en el alma, como discípulos tuyos. Pues ese es el mandato en la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos,
y enseñarles a guardar todo lo que nos has enseñado. Ayúdanos y danos la capacidad de hacerlo. Padre, tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, somos perdonados porque tú eres fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. También está escrito que si disimulamos el pecado no prosperamos, pero que si lo confesamos y lo dejamos, hallamos misericordia de parte tuya. Por eso, Padre, te confesamos nuestros pecados, nuestras iniquidades y transgresiones y nuestros desvaríos. Y recibimos tu perdón. Recibimos la gracia del perdón de parte tuya, Señor Jesús, pues tú pagaste el precio en esa cruz del Calvario. Tú fuiste molido en lugar nuestro y te lo agradecemos. Y Padre, recibimos esa gracia del perdón y todos los beneficios del sacrificio de la cruz a favor nuestro. Ahora, Padre, delante de ti nos postramos para entregarte toda culpa. Nos despojamos de toda culpa y también de todo estrés. Nos despojamos de toda preocupación. Nos despojamos de toda presión. Nos despojamos de toda opresión. Nos despojamos de todo aquello que puede estar oprimiendo nuestro espíritu, de todo aquello que nos pueda estar estresando, de todo aquello que nos pueda estar enfadando, enojando. Padre, lo traemos ahora cautivo a tus pies, amado Señor Jesús. Te lo catafixiamos, te lo cambiamos por abundancia de paz. Derrama de tu paz en nosotros. Permite que nuestra alma sea una buena tierra, o lo que nosotros entendemos como corazón sea una buena tierra, donde tú siembres ahora tu palabra, y en esa buena tierra germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, no para gloria nuestra ni por méritos propios, sino para tu gloria y tu honra, Señor Jesús, y lo pedimos por los méritos del sacrificio de la cruz ahí en el monte Calvario. Así pues, Señor Jesús, sopla nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento para comprender tus escrituras y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se siga cumpliendo en todos nosotros. Todo en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, vamos a empezar con nuestro cuadernillo. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en... ¿Qué página nos quedamos, hermana Janet? En la página 4, en el inciso C, entienda su nueva posición en Cristo. Cuando lo tenga usted, dice amén o pone un dedito, un corazoncito. Cuando ya esté ahí en la página 4. Ya. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermana Janet, continuamos ahí con inciso C. Amén. Entienda su nueva posición en Cristo. Nuestra precisión como creyentes es de ser luz que alumbra a los que nos rodean, aunque sea locura para quienes, diciéndose cristianos, aún están acostumbrados a la vieja forma de vida y no la pueden entender, pues son carnales y no espirituales. Santo es Dios. Entonces aquí hablamos de identidad, identidad de reino. ¿De dónde sacamos esa frase? ¿Dónde está la base doctrinal? Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. Si ya entendimos que este mundo tiene un sistema, y este sistema tiene un rey, un príncipe, y es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, cuyo comandante es el Satanás y sus secuaces, entonces hay otro reino, el reino de la luz, cuyo rey y señor es el Señor Jesús. Y ese reino somos usted y yo, que nos dejamos reinar por él, cuando así es, y su justicia, que son sus benditos mandamientos. Apocalipsis 14:12. Esta es la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O otra versión dice, los que guardan los mandamientos de Dios en la fe de Jesús. Se necesita la fe de Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe, para que podamos desarrollar esa mentalidad de reino. Por eso dice, entienda su nueva posición en Cristo, su identidad. ¿Quién es usted en Cristo? Aunque sea locura para quien dice, para quienes diciéndose cristianos aún están acostumbrados a la vieja forma de vida y no puedan entender, pues son carnales y no espirituales. Entonces en la esfera espiritual nos encontramos
hijos de Dios espirituales, hijos de Dios carnales, hijos de Dios obedientes, hijos de Dios desobedientes. Pero el carnal no puede entender lo espiritual. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo para entender lo espiritual. El carnal, el cristiano carnal, cuando escucha Hechos 1:8, que dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el carnal quiere ese poder para hacer cosas sobrenaturales, encontrar prestigio y una reputación. Pero el espiritual, cuando escucha, pero recibiréis poder cuando seas lleno del Espíritu Santo, el espiritual quiere ser lleno del Espíritu Santo para tener el poder de vivir en santidad. Ahí está la diferencia. Un carnal quiere el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, resucitar muertos y que haya prodigios y señales, que deje de llover, que venga a llover y puras cosas sobrenaturales porque quiere fama. Pero un espiritual quiere el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad. Ahí nos damos cuenta y te vas a encontrar en las congregaciones mucho cristiano carnal que quiere el Espíritu Santo para hacer cosas sobrenaturales para su propio beneficio. Y te vas a encontrar pocos cristianos espirituales que quieren el Espíritu Santo para tener el poder de vivir en santidad. Continúa diciendo ahí, hermana Yanet. Amén. En 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Por eso es importantísimo, es fundamental, es de las doctrinas salvíficas la llenura del Espíritu Santo. Es fundamental y salvífico saber que somos salvos por gracia, por fe, que la obra redentora en el Calvario, que la sangre derramada del Señor Jesús es expiatoria para salvación del alma, al igual que el bautismo en el nombre del Señor Jesús y la llenura del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, refiriéndose al Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y desierto, que hasta lo último de la tierra. Esa profecía la dio el Señor Jesús hace 2025 años y se vino a cumplir hace 1500 años, cuando llegó el Evangelio a lo último de la tierra, que fue América. ¿Pero qué necesitaba? Hombres que buscaran el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad, y eso se logra en el nombre del Señor Jesús y es por fe. Entonces tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay quien quiere hablar en lenguas impresionantes y es una señal, claro que sí, pero la mayor señal es el fruto. Que se vea, no que hablas lenguas raras, aunque eso es bíblico, claro que sí, lenguas angelicales, claro que sí, lenguas humanas, claro que sí, pero la mejor prueba y muestra de que estás lleno del Espíritu Santo es de que esa llenura de Espíritu Santo da un fruto, y ese fruto es el amor, y ese amor tiene las virtudes del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio, y contra tales cosas no hay ley, no hay derecho legal que el enemigo reclame. ¿Cómo me voy a dar cuenta que yo soy lleno o yo soy llena del Espíritu Santo? Porque estoy dando el fruto de ese Espíritu Santo, que es el amor con todas sus virtudes. Pero si yo estoy en la iglesia y me estoy manejando en todo lo que está fuera del amor, en odio, rencor, resentimiento, ira, coraje, maledicencia, en puras obras de la carne, entonces ese fruto indica que yo como árbol soy un árbol carnal, soy un cristiano carnal. Y Romanos 8:1 dice que para mí hay condenación. Pero si yo camino en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, eso indica que el fruto que estoy dando es del Espíritu Santo y estoy caminando sin condenación y con salvación. Bendito sea el Señor. Entonces el carnal no lo entiende, porque las cosas de Dios se han de entender y discernir espiritualmente. Bendito sea Dios. Continúa ahí, mi amada.
Usted tiene a Dios de su lado y por eso todos aquellos que lo atacaban, tildándolo de fanático, loco o religioso, terminan convenciéndose que su Dios es real y que su elección fue la más sabia y aceptada. Ser luz incomodará a algunos, pues su nuevo estilo de vida pondrá en evidencia los malos hábitos y costumbres de ellos. Así lo enseña la palabra. Por esta razón, tratarán de denigrar el cristianismo y lo que éste representa, o querrán involucrarle nuevamente en su pasada forma de vida, la cual no deja nada bueno. La palabra nos aconseja lo siguiente, en Proverbios 10:15. Proverbios 1, del 10 al 15. Proverbios 1, del 10 al 15. Míos son los pecadores, te quisieran engañar. No consientas, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Debemos entender que el mundo no quiere nuestro bien, sino hundimos en la vida de esclavitud y vacíos que ofrece. Por eso necesitamos ser sabios y escoger amistades verdaderas que forjen en nosotros principios que nos hagan mejores personas. Amén. Y eso nosotros ya lo sabemos. Ya lo sabemos porque ya habitamos en ese sistema del mundo. Ya caminamos estando muertos en delitos y pecados, sin paz, sin promesas, sin salvación, sin Dios, sin Mesías, sin Cristo. Ahora Dios nos ha hecho cercanos. Ahora tenemos Dios, tenemos pacto, tenemos promesa, tenemos salvación, tenemos a Cristo. Por consecuencia tenemos una vida diferente en Él. Ya sabemos cómo nos fue en el mundo, cómo trapeó con nosotros el Satanás, eso ya lo sabemos. Quien todavía está en ese sistema siempre nos va a juzgar y criticar y nos va a querer regresar a ese sistema, pero ya salimos de ahí. No podemos voltear atrás. Ciertamente el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, se llevó a Egipto en su corazón. Ya estando en el desierto se querían regresar. A veces el cristiano pasamos estos lapsus. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente en el mundo sufríamos, muertos en delitos y pecados, traicionándonos, engañándonos, nos engañaban, engañábamos, nos traicionábamos, nos hacían y deshacíamos. Pero hay algunas cosas que no estaban tan peor a nuestro entendimiento. Y ya estando en los caminos de Dios, Dios empieza a justificar, a hacer justicia en la vida de los seres humanos. Y hay veces te tiene que pasar en la prueba de la pobreza. Porque tiene que pasarte al crisol, tiene que meterte al desierto. Te pasa por la prueba de la pobreza y pero estaba yo mejor en el mundo, tenía mejor trabajo, ganaba más dinero y esto y el otro y aquello, y sigues con Egipto en tu corazón. A otros les toca pasar la prueba de la riqueza. Es más peligrosa porque en la prueba de la abundancia y de la riqueza te andas alejando de Dios. Oras menos, empiezas a confiar en el dinero, dejas de confiar en Dios. Pero finalmente, tanto la prueba de la abundancia y la riqueza como la prueba de la escasez, ambas son pruebas. Y dependiendo el propósito y la voluntad de Dios en cada ser humano, vamos a tener una o vamos a tener la otra. O en diferentes tiempos, ambas pruebas. Pero tenemos que saber que no podemos anhelar el mundo pasado. No podemos permitir al pasado que venga a ser morada en nuestro corazón en este presente. Ya fuimos sacados del mundo, que es Egipto. Ese mundo tiene que ser sacado de nuestro corazón. Y lo que vivimos ahora en Cristo, tenemos que saber: soy discípulo de Cristo, soy discípula de Cristo. Estoy en su mano de poder, estoy en su mano de justicia. He creído en un Dios justo, que no se complace en la maldad, ni en hacerla Él, ni en que yo la haga. De manera que todo lo que pasa estando yo en su mano está dentro de su justicia. Romanos 8:28. De modo que los que amamos a Dios, todas las cosas, absolutamente todas, obran para bien. ¿Por qué? Porque estoy en la mano de justicia de mi Dios.
Él no se complace en la maldad, ni en hacerla, ni en que el diablo la haga, ni en que yo la haga. Todo lo que pasa estando en su mano de justicia es para seguirme justificando, para seguir balanceando mi existencia. Entonces todo obra para bien. Así sea la prueba de la pobreza, esto es para bien. Así sea la prueba de la riqueza, esto también es para bien. Así sea una prueba en la salud, esta también es para bien. Todo lo que viene a nuestra vida es para bien y para mejor. Y no debemos dejar que el mundo, que Egipto, se venga a meter a nuestro corazón y nos quiera llevar otra vez para allá. Y nos diga el enemigo, ¿te acuerdas cuando estabas en el mundo? Ahí sí tenías dinero, ahí sí tenías salud, ahí no te faltaba nada. Sí, te ponían los cuernos, te pegaban, pero también tú te desquitabas. Diablo mentiroso, así que no lo deje que venga a llevárselo al pasado para meterlo en esa prisión del pasado. Vamos al punto D, hermana Janet. Forme un nuevo grupo de amigos. El creyente sin amigos cristianos difícilmente saldrá adelante. El reto debe de formar un grupo de amigos dentro de su nueva forma de vida. Hablar con las personas de la iglesia, conocerlas, responder con cortesía a sus preguntas y escucharlas. Le servirá para hacerse amigo de ellos y después aprender a amarlos y a valorarlos. Amén. Tenemos que buscar ya en nuestra vida cristiana, tenemos que buscar personas sabias. Personas sabias. El mismo Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de quiénes son esas personas con sabiduría de Dios. A esas personas tenemos que acercarnos. Tenemos que buscar eso en la familia espiritual. Tenemos que buscar lo que es de bendición, lo que edifique, lo que construye, lo que suma. Eso es lo que hay en Dios. En las cosas de Dios hay multiplicación, suma y multiplicación. Y en las cosas del enemigo hay división y resta y división. Entonces, si yo me junto con hermanos que restan y dividen, necesito cambiar mi segmento de amistad con los que suman y multiplican, con los que son de bendición. Y hacia allá tenemos que ir caminando todos, hacia allá tenemos que ir caminando todos. No puedo condenar y desechar a quien todavía divide, a quien todavía resta, porque está en un proceso. Pero yo tengo que ir buscando seguir crecer y después ayudar a los otros a crecer. Entonces tenemos que escoger nuestra amistad en la iglesia y en el mundo, pues no podemos salir del mundo porque ahí vamos a trabajar. Pero ya no podemos tener amistad con el mundo, ni sonreírle al mundo, porque el mundo nos va a querer jalar al pecado y a todo lo que es detracción para con Dios. Y tenemos que ir cada vez más caminando hacia el Señor. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos del hombre son planos y terrenales. El camino hacia el Señor es hacia arriba. Entonces yo tengo que ir siempre en ese subimiento espiritual, sabiendo que los caminos del hombre son planos y siempre van a la perdición. Entonces yo necesito caminar hacia la bendición. ¿Y dónde está la bendición? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces con los que van hacia arriba, con esos me tengo que juntar, con esos tengo que caminar. Y el que quiera de los de abajo salir hacia arriba, tengo que decirle, hey, pues es por acá. Todos los caminos allá abajo son planos, te llevan a la perdición, aunque al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. Pero mira, para acá arriba está la salvación. Y a los que yo veo que van caminando hacia arriba, con ellos me pego. Ahí voy, aprendiéndoles, pidiéndoles el consejo, y ahí es donde Dios va trabajando. Así que tenemos que ir diciéndole a muchas cosas no, y buscando lo de Dios siempre. Adelante, hermana Janet. Amén. La mejor forma para hacer amistad es asistir fielmente al curso de iniciación, a la célula, a la reunión de jóvenes, a las reuniones de domingo y mostrar siempre una actitud abierta que infunda confianza a quienes se le acercan. No use respuestas cerradas como sí, no, bien. Estas dejan a los demás sin tema de conversación.
y sin ganas de buscarle nuevamente para hablar. Es importante que haga amistad con la gente más consagrada de la iglesia. Ellos se convertirán en un ejemplo y un desafío para su vida, guardándole el conformismo o de sentir que ya es muy santo por no practicar los pecados vergonzosos que practicaba antes. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Santo es Dios. Entonces es un tema muy delicado. ¿Qué es un necio? El que es aferrado, el que es desobediente, el que, por más que viene la palabra como martillo, nada más no quiere obedecer a Dios. Ese será quebrantado. ¿Por quién? Por el mismo Señor, porque dice que esa piedra que desecharon los edificadores es la cabeza del ángulo. Quien cae sobre esa piedra es desmenuzado, pero cuando toca que esa piedra cae sobre alguien, totalmente quebrantado. Entonces es mejor estar bien firme parado sobre la roca, para que no salgamos lastimados. Entonces buscar siempre la buena amistad dentro de la iglesia, tomar solvencia espiritual, estudiar las doctrinas salvíficas, asistir a la célula. ¿A qué célula vamos a asistir? Donde se enseñe la sana doctrina, donde se estudie la palabra, donde se adore a Dios, donde se bendiga a Dios. Si nos vamos a encontrar una célula donde se habla de los demás, se hablan chismes, mentiras y blasfemias y herejías, esa no es célula. Esa no es célula. Entonces necesitamos también constituir células donde se adore a Dios, se hable la palabra, se adore al Señor, se hagan oraciones, se hagan peticiones, intercesiones y a la misma vez pueda uno confraternizar, pero en el amor ágape, en el amor ágape. El amor de Dios es un amor ágape, pero no es un amor alcahuete. Tiene que ser un amor ágape y en ese tenemos que estar enfocados. ¿Nos vamos a reunir en una célula? Sí, pero no para destazar a nadie, no para hablar mal de nadie, sino para adorar al Señor, para orar al Señor, para agradecer al Señor, para leer la bendita palabra del Señor y para ayudarnos el uno al otro a sobrellevar o llevar nuestras cargas o llevarlas a los pies de Cristo. Un lugar donde se vuelve un club social no es célula. Tenemos que renovarla, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que renovarlos, dejar el mal camino y reinstituirnos, renovarnos y hacer las cosas verdaderamente para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que va a mostrar qué célula es? El fruto. Por el fruto se conoce al árbol, no por las hojas, sino por el fruto. ¿Qué tiene que haber en una célula? Fruto del Espíritu, fruto de justicia, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor Jesús, fruto de arrepentimiento, obra de fe. Eso es lo que tiene que haber en una célula. Pero si vemos todo lo contrario, porque hay mucha gente que busca el reino de Dios, la iglesia, amén, la justicia no la busca, solamente busca el reino de Dios y al rey del reino, pero con la injusticia del mundo. Y así no funciona. Tiene que ser buscando la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, pues es su bendita palabra. Vamos al punto número 3. Bendito sea el Señor. Amén. Asume el reto de ganar a sus amigos para Cristo. Muestre lo positivo que Dios ha hecho en usted. Hágalo dando un buen testimonio con los de su casa, amigos y conocidos. Romanos 12:21 al 24. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se ha de burlar? Tú que predicas, ¿no se ha de burtas? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, desbordas a Dios, porque como está escrito,
El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Nada más perjudicial para ganar a otros que decir una cosa y hacer otra. Por eso usted debe hacer la diferencia en donde se encuentre. Muestre una actitud de perdón, restituya el daño causado y deje que su vida refleje el amor de Dios. En otras palabras, tenemos que caminar en integridad. En integridad y en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hablamos, en lo que expresamos y en lo que vivimos. La forma en que yo anuncio las cosas de Dios, las tengo que respaldar con mi testimonio, con mi manera de vivir. Entonces tenemos que caminar con integridad, siendo de una sola pieza, bendito sea el Señor. Mis oraciones deben ser de una sola pieza, en integridad. Lo que pienso es lo que siento, lo mismo que expreso. Lo que yo predico, no solamente lo predico de labios, sino también con mi manera de vivir, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso dice, tú que dices no se ha de hurtar, hurtas. Yo voy a enseñar que la bendita palabra de Dios me dice no robes. Pero yo le voy a decir a mi amigo no robes, pero yo estoy robando. No hurtes, pero yo estoy hurtando. No digas groserías, pero yo estoy hablando groserías. Esa es maledicencia cuando yo la estoy haciendo. No camines con orgullo cuando yo soy orgulloso. Entonces tengo que predicar sí con la palabra, pero también respaldar mi palabra con mi testimonio para que el nombre del Señor Jesús no sea blasfemado. ¿Por qué? Porque va a faltar o no va a faltar que me diga, pues para ser cristiano como tú, mejor me quedo como estoy, porque el testimonio que se está dando es pésimo. Entonces tenemos una carga grande, y no por humanos, es por Dios, porque somos representantes, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Por eso dice la palabra, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿dónde van a ver la paz? ¿Y dónde van a ver al Señor? Porque la mente luego te lleva a pensar, si no vivo yo en paz y en santidad, no voy a ver al Señor. Pero no se refiere a eso. Se refiere a la gente de ahí enfrente. Si no vives en paz y en santidad, nadie puede ver el rostro del Señor reflejado en ti. Nadie puede ver el testimonio de Cristo en la vida de nosotros como cristianos. Porque no vivimos en paz y no vivimos en santidad. Y para eso se necesita el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, es el que nos ayuda a vivir en santidad, y el fruto de su Espíritu tiene esa virtud, que es la paz. Yo viviendo con el fruto del Espíritu, estoy en paz, camino en santidad, y quien me ve, dice, ese es diferente, ese sí es un cristiano. Entonces cuando la palabra en Hebreos dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, no se refiere a que en aquel día no lo vas a poder ver, se refiere a que la gente a la que tú le predicas y le das testimonio no puede ver al Señor en ti porque vives en guerra y porque no vives en santidad. Entonces tenemos gran trabajo ahí por honra a Dios. Amamos a Cristo, por amor a Cristo tenemos que ser buenos embajadores de Cristo aquí en la tierra, buenos representantes de Cristo aquí en la tierra, en nuestra generación, en medio de la sociedad en la cual nos corresponde estar. ¿Continuamos ahí, hermana Janet? Sí, Sobe, comparta de su fe con sabiduría. Evite asumir una actividad de condenación. Una actitud. Mostrándose como el súper espiritual y viendo a los demás como viles pecadores. B. No use delante de ellos términos como aleluya, gloria a Dios. Esto se escucha bien en la iglesia, pero para el que no conoce a Dios es fanatismo. Aquí llegamos al punto A, que tenemos que evitar
asumir actitudes de condenación, mostrándonos como superespirituales y viendo a los demás como viles pecadores. Para esto necesitamos tener consciente y presente siempre de dónde nos sacó el Señor, que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Quizá ya no pecamos como los demás, pero seguimos transgrediendo los mandamientos, porque no los conocemos todos. Porque si ahorita le digo, deme el mandamiento de la viuda, deme el mandamiento del huérfano, dígame el mandamiento para el ciego, dígame el mandamiento para cuando uno se encuentra una gallina en el campo con huevo. No se lo sabe. Entonces estamos transgrediendo de muchas formas y maneras los mandamientos. Dígame el mandamiento para su prójimo. Entonces hay 603 estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas en diferentes líneas. La ley de Dios está dada y rige el universo, lo conozcas o no lo conozcas, lo obedezcas o no lo obedezcas. Y muchas veces el cristiano se enfoca en los pecados de no mates, no robes, no te drogues, no fumes, impureza sexual. Y se anda cuidando de esos. Pero un mandamiento importantísimo es la paz en el hogar. La paz en el matrimonio. Entonces nos estamos admirando de tantos mandamientos que cumplimos. Voy al templo, doy los diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, oro 3 veces al día. Sí, pero tienes una guerra, un pleito casado con tu esposo, tienes un pleito casado con tu esposa, no hay paz en tu hogar. Tu hogar no es una extensión del paraíso de Dios, tu hogar es una extensión del mismo infierno. Entonces, ¿de qué te estás admirando? Podemos ver a la gente que peca, podemos ver al borrachín que anda ahí bien borracho, ok, mugroso pecador. ¿Por qué? Porque peca diferente que yo. Es un mugroso borracho pecador alcohólico, pero es un amor con su esposa, con sus hijos y hay paz en su hogar. Yo no tomo, no fumo, no me drogo, ayuno 3 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano, oro 3 veces al día, pero tengo guerra con mi esposa y con mis hijos. Muchas veces nos hacemos o nos creemos sumamente santos y eso nos hace vernos religiosos y andamos menos viendo a los demás y tenemos que mirar con misericordia sabiendo que el Señor Jesús, siendo quien era, comía con publicanos, se sentaba a comer con prostitutas y con borrachos, porque él sabía que había venido por lo vil y menospreciado, y le decía a sus discípulos, ellos van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa gente sí reconoce que tiene necesidad de salvación, sí reconoce su corazón de pecador, pero muchos traen corazón justificado. Se justifican a sí mismos. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso porque es un tropiezo, es un estorbo muy grande cuando caminamos con religiosidad en medio de las personas. El inciso B, no use delante de otros los términos como aleluya, gloria a Dios y santo es el Señor. Nosotros ya lo entendemos porque es nuestro idioma dentro del reino de Dios. Aquí se refiere con los de afuera, con los que no conocen de Dios. Cuando nosotros hablamos algún término espiritual, lo tenemos que explicar. Cuando decimos aleluya, le tengo que decir a la persona con la que estoy qué significa aleluya. Porque cada que uno dice aleluya, y a mí me ha pasado, tengo un compadre de muchos años, y cuando he dicho aleluya, ¿ahora qué, compadre? ¿Ya te volviste testigo de Jehová? Entonces, ellos que no conocen la doctrina como nosotros, escuchan aleluya y luego lo enlazan o lo relacionan con los testigos de Jehová porque es lo que han escuchado. Entonces ya le tuve que explicar, no, mira, la palabra aleluya está, si la dividimos en 3, quiere decir jalel, que es alabanza, lu, lo hace plural, que dice alabemos, y el término ya es el nombre poético de Dios. Entonces cuando decimos aleluya, estamos diciendo alabemos juntos a Dios. Ya te entendí, compadre, yo pensé que te habías vuelto testigo de Jehová. Entonces cuando usamos un término
espiritual que nosotros es muy común en la iglesia y lo usamos con alguien que no conoce para que no se confunda y piense que todo es igual, que no hay diferencia entre mormones, testigos de Jehová, adventistas, ruselistas, sabáticos, metodistas. Tenemos que explicar la palabra y entonces eso le va a traer luz a las personas y también es un vínculo para que sigamos dialogando con ellos. Dice el inciso C. Dice, no comente el haber aprendido a hablar en lenguas o la liberación para los no cristianos. Esto será muy difícil de entender, o de aceptar. Cuando nosotros estamos en el primer amor se nos hace fácil ir y anunciar ese Dios maravilloso y que yo ya hablo en lenguas. Pero como bien sabemos, no es de todos el hablar en lenguas. No es de todos en el principio. No es de todos la llenura del Espíritu Santo luego. En unos es antes del bautizo, en otros años después. Hay muchos factores que intervienen. Entonces, nosotros tenemos que aprender como discípulos del Señor Jesús, y esto quiero que lo tenga usted bien claro, bien entendido. Nosotros, como discípulos y discípulas del Señor Jesús, que vamos a predicar las buenas nuevas de salvación, que vamos a acercar a los hermanos, no tenemos que dirigirlos ni a un apóstol, ni a un predicador, ni a un pastor, ni a un evangelista, ni a un maestro, ni a un profeta. No tenemos que llevarlos ni siquiera a la iglesia. Bueno, sí los tenemos que llevar a la iglesia, pero en el concepto de llevarlos al escenario, al espectáculo, ni al buen grupo de alabanza, ni porque en mi iglesia hay una hermana que ora y tiembla, ni porque tengo un predicador que ora y tiembla. No. A los seres humanos, a las almas, los tenemos que llevar a los pies de Cristo. Es a los pies de Cristo. El error de este tiempo de la iglesia, de los predicadores, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es de que están llevando a las almas, a los nuevos convertidos, a una esfera espiritual, a una promesa de milagros, pero no los están llevando al que hace los milagros. Los están llevando al buen predicador, a donde hay un buen sonido en el grupo de alabanza, a donde hay buenas luces, aire acondicionado, buenas bancas, buen talento, edificio grande, pero no se les está llevando a los pies de Cristo. Y si el fundamento de un nuevo creyente es el aire acondicionado, es la buena alabanza, es la buena onda de los hermanos, es la ofrenda que se les pueda dar, la despensa que se les pueda dar, el que va a haber milagros, las campañas grandes de salvación de milagros, y las personas van y no reciben nada, las personas van y no sienten nada, entonces les estamos poniendo un falso fundamento. Cuando el fundamento de nuestra fe es Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo, el fundamento es Jesucristo mismo y lo que Él quiera dar. Pero a Jesucristo no lo van a ir a buscar ni por milagros, ni por prodigios, ni por maravillas, ni por señales, ni por el grupo de la alabanza, ni por las luces, ni por el humo, ni por nada de esas cosas materiales. Al Señor Jesús se le tiene que seguir porque es Dios. Y usted y yo como discípulos tenemos que llevar a los nuevos convertidos a los pies de Cristo. No a un ministerio, no a un movimiento, no a una secta, no a la simpatía, no a la esfera espiritual, a los pies de Cristo. Él es el que salva, Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que nos justificó, Él es el que nos llamó, Él es el que nos estableció, Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos establece y Él es el que nos envía. Al nuevo creyente lo tenemos que llevar a los pies de Cristo, no a una atmósfera espiritual, porque el día que no está el pastor al que lo llevamos, no va. Si se entera que el pastor no va a estar domingo, no va. ¿Por qué? Porque iba por ver al pastor. Si el profeta no va a hablar el domingo, no va.
porque le enseñamos a ir en busca de escuchar al profeta. Si la alabanza no está o es disciplinada, no va porque no hay alabanza. Entonces no están yendo a buscar a Cristo. No fueron llevados a la presencia de Cristo. Fueron llevados a toda la atmósfera alrededor. Y ese es el error de muchas congregaciones en estos tiempos. Donde se pone más grande el cartel en la foto del predicador y el nombre de Cristo en chiquito. El ministerio se pone en letras gigantes y Iglesia de Jesucristo con letras chiquitas y en manuscrita. Cuando el nombre del Señor Jesús es el que tiene que ser exaltado. Es el que tiene que llenar los escenarios. El nombre del Señor Jesús es el que tiene que llenar el cartel. Pero no, están unas letras chiquitas. Iglesia de Jesucristo y tremendo letrerote del ministerio. Y tremenda foto grandota del gran predicador y apóstol. Estás llevando a las ovejas a la idolatría. No estás llevando a las ovejas a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de tener cuidado en esa área. Tenemos que llevar a las personas delante de Dios y no delante de los hombres, para que tengan su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la vida y de la fe, y no en los humanos y en los ministerios que realizan los seres humanos, porque finalmente no lo hacen los humanos, sino el Espíritu Santo a través de los líderes, a través de los diferentes ministerios. No impongamos a otros nuestras creencias y convicciones, pues el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice la bendita palabra. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Entonces no soy yo el que tengo que estar convenciendo. No soy yo el que tengo que forzar a las personas a creer. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él es el que va haciendo la obra. Yo solamente soy su vehículo, su vasija de barro, su vasija de honra para que Él hable, para que Él convenza, porque los hechos son los hechos del Espíritu Santo, que es Dios, y el vehículo es mi vida. Solamente soy transporte del Espíritu Santo y le presto mis labios para que Él hable. Y si Él es el que hace los milagros, prodigios, milagros y maravillas, las almas tienen que ser llevadas a Cristo. Solamente a Cristo. Bendito sea su nombre. Evite caer en discusiones y contiendas infructuosas. ¿Qué dice? Que no acercan a la gente a Dios, sino que crean distancias. Ciertamente aquí habemos hermanos de diferentes congregaciones que servimos en diferentes lugares, pero en Dios estamos siendo sus discípulos. En Jesús estamos siendo discípulos unos de los otros. Hay muchas doctrinas, hay muchas variantes en la doctrina, pero las doctrinas salvíficas son las medulares en toda congregación que se invoca el nombre de Cristo. El nombre de Cristo tiene poder. En el nombre de Cristo hay salvación, en el nombre de Cristo hay perdón de pecados, la sangre de Cristo es expiatoria, el bautismo en el nombre de Cristo es para el perdón de los pecados, Hechos 2:38, la llenura del Espíritu Santo es fundamental, necesitamos tener el sello, las arras del Espíritu Santo, pues ese Espíritu Santo, ese sello, esas arras, esa llenura es lo que nos llevará a nuestro Cristo cuando venga por su iglesia. Doctrinas fundamentales que tienen que ser el tronco común en las diferentes denominaciones o religiones que podemos encontrar sobre de este mundo. Así que tenemos que evitar discusiones y contiendas que solamente llevan a dividirnos, porque el Señor Jesús no viene por una iglesia dividida, viene por su pueblo bien unido por las coyunturas y el óleo de su Espíritu Santo. En medio de esas coyunturas, bendito sea el Señor. Vamos al inciso C, hermana Janet. Haga a sus amigos parte de la oración. La oración tiene poder para cambiar todas las cosas. Por eso debe aprovecharla para ganar a sus amigos para el Señor.
pues será mucho mejor tenerlos de su lado que en contra. Un joven que vivía una vida desordenada, cuando llegó del retiro de iniciación, se deshizo de esta fama reflejando de inmediato su cambio. No se mostró aburrido, tenía una alegría permanente y no pasajera, como la que deja algunos vicios. Simultáneamente hizo a sus 3 mejores amigos parte de su oración diaria, y así los ganó para el Señor. Ahora juntos sirven a Dios. Siempre confíe en lo que dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho, y persevere solo así podrá conquistar a sus amigos para Dios. Para recordar, Jeremías 15:19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Gloria al Señor Jesús. Esta es una bendición, hermanos, y es un propósito que usted y yo debemos de ponernos, bendito sea el Señor, de estar orando por 3 de nuestros amigos o 3 integrantes de nuestra familia, estar orando por ellos, incluirlos en nuestra lista de oración. Debemos de tener nuestra lista de oraciones y peticiones o plegarias, súplicas, ruegos a Dios. Y tenemos que hacer uso de la oración, mis hermanos. Ciertamente para que usted y yo estemos en el camino del Señor, alguien de verdad estuvo orando por nosotros. Alguien estuvo orando por nosotros. Como testimonio, no tiene mucho tuve contacto con una tía de Hidalgo. Yo recuerdo cuando andaba muerto en delitos y pecados y en lo más destrampado de mis años, que ella me decía: hijo, estoy orando por ti. Yo no sabía de verdad ni qué era orar. Yo conocía la palabra rezo, esa sí la conocía, sí la ubicaba, pero la palabra orar no. Yo me imaginaba una oración como las de la prepa, las de la secundaria, ¿no? Un enunciado, y nomás me reía de ella. Y después me decía: estoy orando mucho por ti, hijo, y yo sé que Dios te va a traer. Y yo le daba una palmadita en su hombro y le decía: échale ganas, tía. Pero en ese tiempo era yo ateo. O sea, yo no creía en Dios. Y pues menos en lo que ella me decía. La dejé de ver, pasaron años. Hasta que un día un compañero de trabajo se me acercó a darme una palabra de parte de Dios. Y me reí y me burlé. Porque se me acercó y me dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y me reí y estaba chaparrito y me le quedo viendo. Le digo: ¿qué pasó? ¿Qué quiere ese señor conmigo? Dice: bueno, para empezar no es un señor, es Dios. Le digo: bueno, ¿qué tiene tu Dios conmigo? Dice: nada más me dijo que tú tienes un vacío en tu corazón, que has tratado de llenarlo con muchas cosas y nunca has podido llenarlo ni podrás. Y seguí riéndome de él. Pero que él te dice que ese vacío en tu corazón es el lugar de él. Solamente él lo puede ocupar y solamente él lo puede llenar. Con nada más podrás llenar ese lugar, porque ese lugar le pertenece a él y él está demandando ocupar ese lugar. Y entonces en mi mente dije: bueno, si Dios es quien dicen que es y que es grande y gigante y que no cabe en la tierra, ¿cómo reclama un lugar en mi corazón? O sea, eso es ridículo. Me reí y le di su palmadita. Me fui a trabajar. Regresé 12 de la noche a su casa. Me quité mis zapatos. Tenía yo un perro que se llamaba Mamut. Perro grandote, un perro chato. Se acercaba a mi asiento, a mi sillón Luis XV. Sacaba yo mis pies. Los ponía yo en su pelaje porque se acostaba en mis pies. Ahí me hacía yo mi masaje de pies. Cuando de pronto me regresan esas palabras: tú tienes un vacío que has querido llenar. Ese vacío es para que yo lo llene. No lo podrás llenar con nadie. Me enderecé y dije: ay, santo Dios, ¿ahora qué? Toda la noche me estuvo rondando esas palabras en mi mente. Al otro día
que me tocó ir a trabajar, lo fui a buscar y le dije, ¿qué hiciste? Dice, yo nada, solamente te pasé la palabra de Dios, pero quiero que sepas que llevamos meses en mi iglesia orando por ti. Y me convenció. Fuimos a su iglesia. Entregué mi vida al Señor el primer día que fui a esa iglesia. Pasé hasta enfrente, oraron por mí. El milagro que me sorprendió es que éramos como 200 personas. Eran 4 tablones. Había como 4 cazuelas para toda esa gente. Varios montones de tortillas. Oró el pastor. Todos comieron. Íbamos en ayuno. Eran las 4 de la tarde. Todos comieron tacos y tacos y tacos de arroz con guisado. Yo me sacié. Y me asomé a las cazuelas y no les habían bajado nada. Y yo dije, ¿cómo es posible que todo este ejército de gente no se... Yo pensé que no iba a alcanzar. Y le pregunté, ¿cómo le hacen para que la comida no se acabe? Dice, Dios la multiplica. Esas pequeñas cositas son las que a mí me asombraron de Dios. Y ahí es donde me convertí en hijo de Dios, en cristiano. Ese día salí acompañado. Tuve visitación del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Como 2 años después, en una reunión familiar, me encuentro a esa tía. Y otra tía le dice, ¿qué crees? Chucha, se llama María de Jesús. Que ya es igual como tú, ya se volvió cristiano. Mi tía se levantó de su silla, se hincó y lloró. Levantó sus manos hacia el cielo y dijo, gracias Dios, porque me vistes justa y escuchaste mis oraciones. Se enderezó, me dio un beso en mi frente y me dijo, bendito sea Dios, hijo, porque son años que llevamos orando por ti. Entonces, mis hermanos, usted y yo estamos en el camino de Dios, porque alguien ha estado orando por nosotros, porque alguien oró por nosotros y sigue orando por nosotros. Y el Señor Jesús dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Es tiempo de que voltees a tu alrededor y vas a encontrar familiares que sufren, vecinos que sufren, parientes que sufren, que tienen necesidad de Dios y ellos no lo saben, no lo conocen, no se lo imaginan. Que es tiempo que usted los incluya en sus oraciones y que luego con todo amor y toda gracia de Dios vaya y les predique el Evangelio y les diga, yo tengo una noticia, tengo un mensaje de Dios para ti. Él ya pagó por tus culpas. Jesús murió en la cruz pagando tus culpas, tus pecados. Si tú crees, si tú le entregas tu vida, lo primero que va a hacer es justificarte. Y justificado pues por la fe vas a tener paz para con Dios. Vas a poder disfrutar de la paz de Dios. La salvación va a venir a tu alma, la libertad a tu espíritu. Y si continúas tomado de la mano de Dios, Él va a transformar tu vida. Pero el primer regalo en la justificación es que tu pecado pasa a la espalda de Jesús y la justicia de Jesús en la cruz pasa a favor tuyo. Y por esa justicia, por la fe, entonces tienes paz para con Dios. Y no hay nada más hermoso que estar en paz con Dios. Porque no hay nada más terrible de estar en guerra con Dios por la cantidad de mandamientos que uno está rompiendo día tras día. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la invitación aquí? Haga su lista. O en el listado que tiene agregue 3 amistades, 3 familiares, 3 amigos, 3 amigas. Y empiece a pedir diario por ellos, por su salvación. Porque Dios acomode el momento. Porque ponga el hambre y la sed de la salvación, el hambre y la sed de la justicia. Y que sincronice el tiempo y el momento para que usted pueda predicarle el Evangelio con sus palabras y con su testimonio. Y eso va a ser de bendición, mis amados hermanos y hermanas. Y créalo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la oración en el nombre de Jesús. Hay poder en su expresión dado por gracia por el Señor Jesús. Y si su oración va ungida por ese Espíritu Santo que es Dios, cosas maravillosas pueden suceder. Pero créalo en el alma y confiéselo con la boca
para salvación. Y bueno, aquí le vamos a poner pausa a este cuadernillo. Vamos a continuar la siguiente semana con el favor de Dios. Actualícese. Quien se ha atrasado con sus devocionales, vaya avanzándole, vaya grabándolos, vaya haciéndolos, vaya actualizándose. No se deje rezagar. Al igual con la escritura de la Biblia, hágalo. No se deje vencer. Hay que caminar como vencedores, venciendo para vencer y no vencidos, mis hermanos. Y nosotros seguiremos orando por cada uno y por cada una para que Dios esté fortaleciendo en todas las áreas, esté proveyendo, esté sustentando y esté haciendo conforme a su voluntad, su propósito y su diseño. Bueno, aquí le corto a la grabación de la clase para subirla al rato y si alguien tiene una duda, con toda confianza, mis hermanos.